Todo trabajo lleva consigo responsabilidades y las responsabilidades llevan consigo carga, estrés. Os voy a compartir el top 5, el top 5 de las 5 ocupaciones más estresantes actualmente. Voy a comenzar de la número 5 hasta la que se considera más estresante. La primera de ellas, las primeras 5 son los pilotos comerciales. Los pilotos de avión, los que vemos aquí, que en el aeropuerto de Alicante muchos aviones, principalmente pues en verano, la ocupación de piloto es considerada muy estresante por la responsabilidad, el grado de concentración que tienen que tener los pilotos. Además, obviamente, de todos los controles manuales automáticos que ahora hay, pero debe ser muy estresante. De los pilotos comerciales están los agentes de policía y el personal militar, que también son ocupaciones bastante estresantes, en donde pues les requiere estar muy atentos. Y en estas ocupaciones incluso se puede perder hasta la vida. En tercer lugar están los bomberos. Yo voy a preguntar, ¿tenemos pilotos comerciales aquí? Solo pilotos de drones hay, ¿verdad? Pilotos de drones, sí, no es lo mismo, pero bueno, estáis en el gremio. ¿Tenemos agentes de policía, personal militar? No. ¿Algún bombero? Tampoco. A lo mejor los siguientes sí tenemos aquí en la iglesia. ¿Qué me decís los profesionales de la salud? Los médicos, los enfermeros. De esos tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde estáis? Venga, estáis muy estresados que no podéis levantar la mano. Ahí está, ahí tenemos 2 más, ¿ve? Nivel de estrés significativo, ¿eh? Les cuesta incluso decir, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Los médicos. En primer lugar, que a mí me sorprendió, no me lo esperaba, pero tienen razón, son los controladores aéreos. El nivel de estrés dicen que es muy alto. Me puse y seguí investigando y me llevé una decepción. Que ser pastor de iglesia no está ni entre los primeros 20. Yo esperaba como mínimo pastor bautista, eso tiene que estar en una categoría aparte. Profesión de riesgo, ser pastor. Sin embargo, yo creo que la ocupación más estresante, por las horas que hay que echar, por el estrés que hay que sufrir, y porque en realidad no te puedes ni dar de baja, es la de ser padre. Y no se paga. No hay ni paga doble, ni gratificación a fin de año, no. Ser padre. Y aún más en esta época. Porque al igual que muchas enseñanzas bíblicas, la de ser padre, la paternidad, está en sus horas bajas, está atravesando tiempos difíciles. Porque en nuestro tiempo, en la cultura, está pues atacando y modificando lo que se tenía asumido en la sociedad como que significaba ¿qué significaba ser padre? Y nos encontramos luchando ahora contra el egocentrismo, donde cada padre, incluso hay padres que saben más de la PlayStation 5 que de sus propios hijos, y cada uno enfocado pues en lo suyo, en su deporte, en su coche, en su empleo, en su propio trabajo, y hay muchas ideas sobre lo que significa ser padre. Y se tiene que luchar no solamente contra el egocentrismo, sino con un montón de ismos que están atacando precisamente lo que significa verdaderamente la paternidad. Y pueda que parezca imposible formar hijos temerosos de Dios en este contexto. Nos puede parecer imposible, sin embargo no es así, porque la palabra de Dios, que es nuestra guía, nos da principios eternos, aplicables a cualquier época en cuanto a cómo los padres deben asumir su responsabilidad y en cuanto a qué significa ser padre. Porque empecemos por ahí. ¿Qué significa ser padre? Engendrar un hijo, el que engendra un hijo, ¿ya es un padre? Algunos dicen que sí.
¿Qué significa ser un buen padre? Vamos a agregarle ahora un adjetivo calificativo. No es qué es ser padre, ¿qué es ser buen padre? Porque es el anhelo, o debería ser el anhelo de todos aquellos que son padres. ¿Qué es ser un buen padre? ¿Es trabajar mucho para proveer todo para sus hijos? ¿Qué es ser un buen padre? Es evitar que los hijos pasen por las mismas necesidades y problemas que nosotros quizás o que tú pasaste en tu niñez. Es motivarles y ayudarles para que lleguen a hacer lo que tú nunca fuiste, para que estudien y se preparan en aquello que tú nunca lograste ser. Ser buen padre es dejar a sus hijos a sus anchas sin límite alguno y que ellos decidan por combustión espontánea lo que quieran ser. ¿Qué es ser buen padre? Una de las mejores definiciones sobre la paternidad bíblica que yo he encontrado, que me puse a buscar y digo, ¿qué es ser padre? ¿No? Os la quiero compartir y la quiero que la leáis también. Yo sé que a veces mi dulce voz os cautiva, pero quiero que le prestéis mucha atención a él. ¿Qué es ser buen padre? Un buen padre es aquel que enseña a sus hijos, tanto con sus palabras como con su ejemplo, los principios que le ayudarán a conocer y cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Aquel que enseña, primer verbo, enseña a sus hijos tanto con sus palabras como con su ejemplo. ¿El qué? Las propias ideas. Dejad al niño, dejad a su hija a que viva y crezca y sea lo que se le ocurra y sin ningún tipo de límite. No, es enseñarle con sus palabras y con su ejemplo los principios que les ayudarán a conocer y a cumplir la voluntad de Dios para el hijo. No tu deseo, no tu propio plan, que aseguro que es muy bueno y que es espectacular. Pero tu mejor plan no tiene nada que hacer con el plan de Dios para la vida de tus hijos y de tus hijas. No hay comparación. Es que no vamos a compararlo porque no juegan en la misma categoría. Y quiero resaltar de esta definición precisamente lo primero que veis, que enseña a sus hijos tanto con sus palabras como con su ejemplo. Y me gustó de esta definición que pone tanto con sus palabras como con su ejemplo. Las dos a la vez, un equilibrio. Y ahora yo os puedo lanzar una pregunta a los que sois padres, ¿vale? ¿Quiénes sois padres? Levantad la mano, que no tenéis que reconocerlos, ¿eh? Si no lo habéis hecho, tenéis, son muchos a los que el Señor ha bendecido, ¿a que sí? Porque son una bendición los hijos, ¿o no? ¿Sí? ¿O son una bendición cuando ya se han salido de casa? No, son una bendición siempre. Así tiene que ser. ¿Por qué es tan importante enseñar con el ejemplo a los niños? ¿Por qué el ejemplo? Sí, está bien el discurso. El discurso tiene que ir acompañado de acciones que que muestren el discurso que nosotros estamos diciendo. No se le puede decir a un niño, no mientas, cuando luego llegan a buscarte a casa y tú le dices, diles que no estoy. Muy concurrido, pero es así. Enseñar con el ejemplo. ¿Por qué? He descubierto, valga la redundancia, que uno de los descubrimientos científicos más importantes de los últimos tiempos son los que han llamado neuronas espejo. ¿Sabéis qué son estos? Las neuronas espejo son aquellas neuronas que se activan cuando una persona contempla a otra realizando una acción, se queda observando y dice, anda, ¿eso se puede hacer? ¿O eso se hace así? Hace muchos años salió con las redes sociales un meme. Es el siguiente, quiero que lo veáis. No tiene audio, solo es la imagen. Vemos ahí a un crío pequeñito viendo cómo su hermana hace una voltereta. Observa,
Según los estudiosos, dicen las neuronas espejos hacen clic en su cabeza. Y dice, ¿eso se puede hacer? Pues eso lo hago yo. Eso es fácil. Va. ¿Cómo actúa el niño? ¿Cómo actúa el niño? Actúa por imitación. El mayor de nuestros aprendizajes es por imitación. Está bien el discurso, pero el aprendizaje más efectivo es el imitar. ¿Qué hizo Jesucristo con sus 12? ¿No? Quedaban cada semana y cuando estaban enfermos o había pandemia hacían un Zoom para formarlos. No, déjalo todo y te vienes conmigo que te voy a enseñar a vivir. Pero me vas a ver a mí, mírame, constantemente. 24 horas al día, 7 días de la semana, aquí hasta la cruz. Con el ejemplo, con el ejemplo. ¿Cómo enseñaba el apóstol Pablo a aquellos a los que instruía? Él les dijo una frase: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Y en la gran comisión que todos conocemos es enseñándoles a obedecer todo lo que yo os he mandado. Y enseñar a obedecer significa tú vente conmigo y mira lo que yo hago, observa lo que yo digo, haz lo que yo haga. Me estoy explicando, ¿no? Ven, mírame, obsérvame. Así se tiene que vivir la vida cristiana. Así se tiene que vivir la fe. Enseñando tanto con las palabras como con el ejemplo. Nosotros, los padres, o vosotros los padres, debéis actuar como queréis que vuestros hijos actúen, dando el ejemplo. El discurso, si no va acompañado con el ejemplo, ¿sabéis qué es? Es bla, 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 bla. Aquella cantante diría, palabras, 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 palabras. Pero si lo acompañas con el ejemplo, el poder, el impacto de un ejemplo no tiene comparación. Podéis los padres, podéis las madres escribir y pronunciar el discurso más hermoso que se os pueda ocurrir, pero si ese discurso, si esa exhortación no va acompañada del ejemplo, déjame decirte que tu educación en cuanto a tus hijos está siendo más bien poca. Recordad, palabras, palabra más acción. Y eso es ser precisamente un buen padre. No cumplir mis sueños en mis hijos. Es que ellos descubran al Señor principalmente y luego que descubran la voluntad de Dios para ellos en sus vidas. Y aquí yo tengo que deciros algo. Todo mundo escucha aquello de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la interpretación que le damos es que si le enseñamos al niño sobre el camino de Dios, nunca se apartará. ¿Cuántos hijos e hijas de creyentes que han crecido en iglesia no están hoy en una iglesia? ¿Y cuántos nunca han vuelto? La interpretación de ese versículo no es eso. La interpretación de ese texto es que tú tienes que instruir al niño en su camino, en el camino del propio niño, en lo que él sea, en las habilidades, en los dones que Dios le dé a él. No proyectar lo mío en lo de él. Desde luego que hay cierta influencia y es lógicamente, los hijos suelen heredar las habilidades de sus padres, desde luego que sí. Pero el propósito no es ese. El propósito es, como tarea del Padre, ayudarle a conocer a Dios, ayudarle a descubrir la voluntad de Dios para él. Y ahora me podéis decir, ¿cómo se hace eso? La Biblia nos presenta algunos principios básicos y hoy quiero deciros
hoy os quiero compartir con vosotros. En Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol está instruyendo tanto a hijos como padres. Y a los padres les dice, y vosotros padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor. Mirad primero la parte donde dice, no hagáis enojar a vuestros hijos. Esta es una advertencia contra la crianza dura, crítica e irrazonable. No hagáis enojar a vuestros hijos. La Reina Valera, ¿cómo lo dice? Lo sabéis de memoria. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Seamos honestos. Un padre duro porque piensa que la dureza, ¿no? El imponerse, la imposición, muchas veces lo que produce es ira en los hijos, que están esperando la primera oportunidad para irse de casa, por el maltrato que sufre a causa de un padre que cree que por el simple hecho de que lo engendró, pues yo soy tu padre o yo soy tu madre y no, no. La palabra es clara. La forma en que corregimos, la tratamos a los hijos tiene un impacto profundo en sus corazones. Un impacto profundo en sus corazones. Un impacto tremendo, más allá de lo que nosotros podamos llegar a creer. Cuando el discurso del padre es excesivamente duro, crítico y controlador, lo que se está haciendo es probablemente llevar a la frustración a los hijos y al resentimiento. Porque por imposición, porque sí, porque soy tu santo y sacro padre, tienes que hacerme caso. Pues no funciona así. Tristemente no funciona así. Porque la enseñanza que llega más profundamente es aquella que se hace a través de la enseñanza verbal y la enseñanza del ejemplo. Y desde el amor, desde luego. Y eso es lo que los padres debéis de tener en primer lugar en mente. A veces, y eso yo lo he escuchado, los padres tienden a comparar a los hijos. Cuando uno se le dan mejor los estudios que otro hijo, ¿no? Que su hermano, empiezan las comparaciones. Las comparaciones provocan resentimiento, provocan frustración. Cada uno es como es. Cada uno es como es. Instruye al niño en su camino, en el camino de él. No esperes que todos sean hábiles para las artes. No esperes que todos sean muy buenos para los estudios. Oye, a lo mejor cada uno es diferente. A lo mejor tienes allí a un gran científico y a lo mejor ahí tienes a un bailarín excepcional o a una bailarina excepcional, a un artista, a un artista. A lo mejor tienes allí a un médico como a un futuro ingeniero que trabaja en la Fórmula 1 o que trabaja enviando cohetes para el espacio. O a lo mejor tienes ahí a un futuro pastor, un misionero, una misionera. Cada uno en su camino, no imponiendo. Y ese discurso sí reconozco que a veces los hijos somos fastidiosos. Hijos, vamos a ver, ya he preguntado cuántos padres hay aquí, ahora pregunto cuántos hijos estamos aquí. No, levantad la mano, levantad la mano. Levantad la mano, porque reconoce, desde luego, ¿eh? Me apunto, dice, sermón para los hijos después. Coming soon. Viene, ¿no? Pero veremos. Eh, Siendo honestos, ¿no? No fastidiábamos a nuestros padres porque sí. ¿Sí? Alguno puede decir, no, 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 yo no era así. Lo que tienes es falta de memoria. Lo que tienes es falta de memoria. Y lo entiendo porque el pecado produce amnesia. Ahí va el tema. Desde luego que sí. Padres, es cierto, los hijos, madre mía, vamos a ver, quejas de los padres. ¿Es que le tengo que decir y repetir las cosas?
¿Cuántas veces? 70 veces 7. De la misma manera, una y otra vez. Yo recuerdo a mi madre. ¿Cuántas veces te he dicho, Ernesto? Y eso me lo decía de muchas maneras. ¿Cuántas veces? Yo no tenía capacidad mental para almacenar todas las veces y para irlas contando, ¿eh? No porque no sabía contar hasta tanto, y no sé si es contar hasta tanto. Es cierto que estáis estresados con el trabajo, con tantas otras cosas, con los problemas, pero se debe ser muy cuidadoso en la forma que expresamos. No, no hagáis comparaciones. No, no comparéis, hermanos. No comparéis, hermanas. No comparéis entre vuestros otros hijos y menos los comparéis con los hijos de otros. Las comparaciones en estos casos, no, cada uno es como es. Gracias al Señor. Gracias al Señor que cada uno es como es. Dice que no hagáis enojar, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Padre, tenéis que establecer expectativas realistas. Por eso es importante que conozcas a tus hijos y a tus hijas lo más profundo que tú puedas. Tú tienes que ayudarle a descubrir los dones, las habilidades que tu hijo, que tu hija puede tener. No va a decir, es que mira, no estudies esto, no estudies esto, porque de eso sí hay muchas salidas laborales. Tu propósito es noble, pero déjalo que sea él quien descubra. Yo quizás uno de los casos más fuertes que yo he conocido fue una chica que los padres eran médicos. E insistieron, tú vas a ser médico porque nosotros tenemos muchos conocidos, tenemos contactos, te vamos a ayudar en esto, mírala. Y no había otra, ahí no se hablaba de otra cosa que no tuviera que ver con la medicina, ¿no? ¿No? Ahí te encontrabas tú, abrías un cajón, un vademecum. Ahí estaba, por todo sitio, todo. Y yo recuerdo que ella decía, es que a mí esto no. No, pero tú eres muy lista, que tú eres muy capaz. Y la verdad que sí, que lo era. Oye, se graduó, le dieron su título de medicina, la muchacha lo puso en un cuadro precioso, caro, chulísimo, se lo llevó a su padre y le dijo, bien, aquí está, ya soy médico. Esto es lo que vosotros queríais este título, aquí os lo dejo colgado en la pared, pero yo me voy del país porque yo lo que quiero es estudiar artes. Y se fue. Está en Nueva York ahora, incluso ha llegado en alguna sala a publicar sus obras. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Con el buen propósito de los padres. ¿Cuántos años invirtió esta chica en algo que no era su camino? Y seguramente el propósito de los padres era un propósito noble y loable. No, instruye al niño en su camino, pero para conocer el camino de tu hijo, de tu hija, tienes que conocerle y pasar tiempo con él, con ella. Tienes que ver qué se le da bien, para orientarlo, para orientarlo cuando llegue el momento de que él decida tomar su camino. Pero si no le conoces, ¿qué le vas a ayudar? No, no, no te dediques a eso porque lo que da dinero es esto, porque la hora es esto, profesión. No, no, no. Déjalo, déjala. Instrúyela en su camino, porque a lo mejor tu presión lo que estás haciendo es depositando en su corazón frustración y enfado. No es tu plan, es el plan de Dios para ella. Y si Dios a cada uno nos da vocaciones y habilidades especiales, es con un propósito, porque cada uno tiene un plan maravilloso y lo decimos así, de Dios para nuestra vida. Recuerda, evita las comparaciones e instrúyelo en su camino para que no crees en él cierto rechazo. Pero notad, el texto también dice, y vosotros padres no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina del Señor. La palabra disciplina sé que a veces puede tener connotaciones negativas. Sin embargo, en la Biblia se refiere a guiar con amor a los hijos
para formar en ellos el carácter de Cristo. El ejemplo claro. Como padres tenéis la responsabilidad y la obligación de crear oportunidades para que vuestros hijos conozcan, amen y sirvan al Señor. Tenéis la obligación y la responsabilidad de mostrar con vuestro discurso y con vuestros hechos lo valioso que es el ser parte de una iglesia, el servir al Señor, el conocerle, el amarle, el estudiar la palabra del Señor, el orar, el servir a los demás. Tenéis la responsabilidad de demostrar a vuestros hijos que no hay manera mejor que vivir o para vivir que vivir en los caminos del Señor. Y eso se hace a través del ejemplo, con la enseñanza, desde luego, como es aquí, en la disciplina del Señor, en el entrenamiento. Esto es cuestión de entrenamiento. Los padres sois como los entrenadores, tenéis que entrenar a vuestros hijos, pero no a sentaros en un sofá y con discurso. Es ir con ellos. ¿Queréis que vuestros hijos conozcan y amen al Señor? Pues no tienes que decírselos, tienes que demostrarles con tus hechos cuán valioso es el Señor para ti. Mi madre seguramente y mi padre seguramente me riñeron muchas veces, muchas veces. Y me aconsejaron muchas veces. Y me sentaron enfrente de ellos muchas veces. O soy yo el que tengo la mente corta, pero yo no recuerdo ninguna de sus exhortaciones. Soy sincero. Y si mi madre ve esto en el YouTube, ya me van a mandar mensajes. Dice, tú no te acuerdas, pero yo sí. Venga, siéntate otra vez en el sofá, que me vas a escuchar, ¿no? Pero ¿sabéis qué sí recuerdo yo? Cosas que ella hacía y que para mí me hacían un choque en la mente. Estuviera haciendo el calor más infernal o estuviera cayendo la lluvia más torrencial, esa mujer se iba para la iglesia a la hora de la reunión. Estuviera enferma, ella iba. Muy grave tendría que estar para faltar a la reunión de la iglesia. Que le llegaban visitas, recuerdo a mi madre sacar las llaves y decirles, os quedáis aquí en la casa, la reunión dura 1 hora, vivimos aquí a la vuelta, a 2 calles, de tal hora a tal hora y a tal hora vendré yo. Tenéis ahí el frigo lleno, tenéis la cocina abierta, me esperáis aquí, que ahora vuelvo. Yo decía, pero ¿qué me está demostrando ahí? Lo valioso que para ella es congregarse, alabar al Señor con sus hermanos en la fe. Me despertaba yo a las 5 de la mañana para ir al aseo, así un poco lampareado como todos, ¿no? Pasaba enfrente de su habitación, 5 de la mañana, ¿eh? Y la miraba de rodillas en su cama. O a veces me despertaba, yo escuchaba ahí un murmullo, abría los ojos y era mi madre ahí, de rodillas, en mi cama, en la mía o en la de mi hermano. La miraba entrar en la noche, en la madrugada, a la habitación de mi hermana, que era la única privilegiada que tenía habitación sin compartir. Lo está viendo también ella en YouTube y ya me va a llamar, ¿vale? A orar por ella. No se enteraba, pero eso me ha quedado no solo en la retina, me ha quedado aquí. Recuerdo como con mi padre, después de recibir su dinero, su pago por su trabajo mensual, ponían ahí incluso a veces en la cama todos sus sobrecitos. Y los sobrecitos tenían nombre: agua, luz, hipoteca, colegio, esto, lo otro, préstamos, y a ellos repartiendo diezmos y ofrendas también allí, y a ellos depositando el dinerito. Y decían ellos, las cuentas por pagar, las deudas por pagar, en primer lugar, rápido. Porque, Ernesto, las deudas quitan el sueño. Uno tiene que encontrarse con todas las personas sin que te dé vergüenza porque les debes dinero. Tú tienes que poder caminar con la cabeza harta que no le debes nada a nadie.
pagando sus deudas. Y oye, pues efectivamente, son las enseñanzas que se hacen cómo se valora, qué valor se le da a las cosas de Dios, la honestidad, el amar, el conocer a Dios. Sin embargo, ahora es tan complicado, porque parece que los padres, con toda la buena intención del mundo, hacen todos los esfuerzos por preparar a sus hijos, a sus hijas, para que vivan bien en este mundo, que se olvidan de prepararles para que vivan la eternidad. Y todos los esfuerzos son ¿para qué? Y está bien. Yo sé que queréis y amáis a vuestros hijos con un amor indescriptible, profundo. Y está bien que queráis lo mejor para ellos. Pero vuestra responsabilidad principal es darles oportunidades que conozcan, amen y sirvan al Señor. ¿Y cómo se hace eso? Siendo tú el que ame y sirva al Señor sobre todas las cosas. Y fijaros, estoy diciendo en dar oportunidades para que tus hijos conozcan, amen y sirvan al Señor. Porque que sean creyentes y hombres y mujeres de fe no es tu labor, padre y madre. Eso no depende de ti. Cada hijo va a tener su encuentro con Dios y va a decidir por voluntad propia seguirle o rechazarle. Padres, madres, no es vuestra responsabilidad que vuestros hijos sean cristianos y cristianas, piadosos y piadosas. Tu responsabilidad es que ellos no encuentren estorbo en ti porque tú fuiste un mal ejemplo para ellos. Lo que va a demandar el Señor de ti no es que ellos se hayan convertido o no, porque el convierte es Él. Lo que te va a exigir a ti es cuántas oportunidades tú le diste y cuánto tú le enseñaste sobre Jesús, sobre la Biblia, sobre la oración, sobre cómo vivir la fe cristiana. Padres, no os carguéis, porque quizás vuestro hijo, vuestra hija, hasta este momento no ha dado ese paso de fe. Porque el único que convierte y que convence de pecado, ¿quién es? Es Dios. Esa es su obra. Esa es su obra. Tu responsabilidad es darle oportunidades, enseñarle con tu ejemplo. Y él va a decidir. Y a veces, y actualmente se dice, no, yo es que no le voy a enseñar nada y que él decida ser cristiano. Sí, pero para decidir tiene que tener opciones. Pero si tú no le enseñas, no va a tener dónde elegir, porque solo va a tener una opción, que es la que todo el mundo ya conoce. Y esa es la responsabilidad de los padres. Julián Casey, no os preocupéis, que el Señor estaba prometido estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga, que lo veo yo, que están allí, y dice, ay, ¿en qué nos hemos metido? Esa es la otra, el Señor no nos da solo. Y termino con esto, el Señor no dice, créadlos según la disciplina nada más. Él dice, según la instrucción del Señor, según la instrucción del Señor. Siempre terminamos en el mismo sitio, que curiosamente es el punto de partida, la palabra de Dios. La palabra de Dios es un círculo perfecto. Nuestra fe empieza allí. Dice que la fe viene por el oír, ¿el qué? El podcast, ¿no? La palabra viene, la fe viene por el oír la palabra. Y según el Salmo 1 que conocéis, ¿qué dice sobre aquellos que permanecen en la palabra? Bienaventurado el que no anduvo en camino malo, sino que medita en su palabra de día y de noche. Será como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Está siempre fuerte y sano. ¿Por qué? ¿Porque lo tiene todo? No, porque está firme en la palabra del Señor. Instrúyelo en la instrucción, valga la redundancia, de Dios. Otra vez la palabra. Otra vez la palabra. Es ahí. Tenéis que hacer de la palabra del Señor vuestro pan. No solamente del pan, dice la palabra, vivirá, sino de qué?
de toda palabra. Hermanos, para concluir, vivimos tiempos bastante difíciles para la fe cristiana. De hecho, yo creo que todos lo son. Pero como este es el que nos toca a nosotros, lo vemos más difícil. Y es así. Pero debemos reconocer que estamos viviendo ante un discurso que cada vez nos aleja de las verdades eternas de Dios en cuanto a todo. En cuanto al matrimonio, en cuanto a la familia, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la paternidad, en cuanto a los hijos, en cuanto a las hijas. Vamos, se está trastocando todo. Hoy más que nunca, a donde nosotros debemos acudir es a nuestra roca más alta, que es nuestro Señor, y a su palabra donde encontramos la instrucción. Padres, no estáis desamparados. Tenéis la palabra del Señor. Tenéis el Espíritu Santo, pero sí hace falta acción y discurso de la mano. Voy a pedir a Julián y Casey poneros de pie, y con ellos todos los que sois padres. Todos los que sois padres, poneros de pie. Todos los que sois padres, todas las que sois madres. Dios os ha dado a vosotros, padres y madres, no importa de qué edad sean sus hijos, aun si son creyentes y no lo son. Dios os ha dado y os ha confiado todas las herramientas para que cumpláis con vuestro propósito. Descansad en el Señor y dejad la conversión de vuestros hijos y de vuestras hijas al Señor. Y enfocaros en una sola cosa: en amar al Señor, en servir al Señor y en esforzaros porque vuestros hijos os vean. Esforzaros porque vuestros hijos os vean. Haced del centro del salón de vuestra casa el lugar donde vuestros hijos os vean de rodillas, orando por ellos. Haced del salón de vuestro hogar ese lugar donde se estudia la palabra del Señor. Haced del salón de vuestra casa no solamente un lugar de fiesta, un lugar de gozo al compartir y a reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. Que vuestro hogar, que la habitación de vuestros hijos y de vuestras hijas sea ese lugar donde vuestros hijos, vuestras hijas os vean llegar, doblar vuestras rodillas, imponer manos sobre ellos y bendecirles, pidiendo al Señor su protección. Algunos sois padres de bebés, otros de hijos pequeños, otros de hijos más grandes. Pedidle al Señor su instrucción, porque no importa los errores del pasado, las equivocaciones del pasado, aún es tiempo de tratar de enmendar, de pedir perdón si es necesario hacerlo, sobre los errores propios, y dejad que el Señor obre sobre vuestros hijos. Pastor Pedro, tú eres padre también, pero quiero que pases aquí al frente porque quiero que terminemos bendiciendo a toda esta iglesia, que yo sé que sufrís, muchos de vosotros, lo sé, por vuestros hijos. Y vamos a pedirle al Señor que su Santo Espíritu os ayude. Voy a hacer una oración y luego nuestro pastor también clama al Señor por bendición para vosotros. Bendito Dios y Padre nuestro, aquí tienes, Señor, este grupo de hijos e hijas tuyas, a quienes tú, Señor, has dado la bendición, la tremenda bendición de ser padres, de ser madres. Perdona, Señor, en tu gracia infinita sus equivocaciones. Quita, Señor, de su corazón y de su peso todo remordimiento y todo dolor por errores pasados. Que tu Santo Espíritu toque sus mentes y sus corazones. Y dale, Señor, esa convicción de buscarte, de conocerte más, para ser, a partir de ahora, un buen ejemplo. Así es, Padre. En ti tenemos lo que es un buen Padre. Pues no te limitaste a traer palabras, sino que te encarnaste para ser la palabra.
Y te damos gracias por tu ejemplo, Señor. Y te damos gracias por la palabra recibida hoy, Señor, que nos exhorta, que me amonesta, Señor, por lo que te pido perdón, por las veces que no oré, por las veces que me confié. Y te pido, sobre todas las cosas, que cualquiera de mis hermanos que pudiera tener ese sentir, recibe de ti ahora su paz, tu paz, el gozo de tu espíritu y de saber que hoy es día de oportunidad. Que en ti, Señor, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Por eso te encomiendo a cada padre y madre que aquí está, aún a mí mismo con mi esposa, Señor, para que sigamos siendo, desde hoy y para siempre, el padre y la madre que nuestros hijos necesitan, suplicándote, rogándote, que tu Espíritu Santo toque los corazones de cada uno de nuestros hijos y ninguno se pierda, Señor. Sí, Señor. Sabemos que es tu voluntad, sabemos que es tu deseo, que la cruz de Cristo es suficiente, Señor. Por eso clamamos a ti, para que así lo hagas posible, Señor. Y en lo que dependa de nosotros, corrígenos, restáuranos y úsanos para tu gloria, pero también para bendición de nuestros hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.